Bueno, hola a todos. Perdonen que estamos así corriendo con el tiempo. Tal vez después podamos tener un rato para preguntas. Si les parece bien, pasamos a la siguiente presentación, entonces, que la va a hacer Juan Luis, que ahí veo que ya pudiste habilitar tu pantalla, sobre políticas sociales que van a incluir tanto políticas del mercado laboral como del sistema previsional. Así que lo dejo en tus manos, Juan Luis. Okay, gracias por la posibilidad, gracias a la universidad en primer lugar de San Andrés, para que alguna vez me llevó Rolf Mantel a dar clases y bueno, gracias a la posibilidad de estar en este libro también. Bueno, como ha sido un seminario largo, se habló gente que sabe mucho más. Voy a tratar de ir a algunos puntos que empiezan por el tema del mercado laboral y luego más tarde entrar en el tema previsional. Una cuestión de contexto, básicamente, previo al peronismo, la economía se estaba desacelerando, eso ya ha sido marcado, y había factores que hacían a esa desaceleración, que eran tantos factores, digamos, de una reducción del sector más productivo relativamente y un aumento de la participación de sectores que tenían menor productividad factorial, y sobre todo orientados al mercado interno. Esto es importante no solamente por los aspectos macroeconómicos, digamos, que han sido destacados, en fin, los ciclos de stop and go, las crisis de balance de pago, etcétera, sino porque ya se extendía señalo ahí entre los años 30 y 40, pero en realidad venía de un poco antes, la legislación laboral que se concentraba en proteger, digamos, en avanzar sobre sectores protegidos. Sectores protegidos pueden ser los sectores protegidos por el comercio o sectores de empresas públicas, y todo eso obviamente tendía a desafiar el crecimiento de la productividad de la economía y hacer un feedback sobre el crecimiento económico. Básicamente, los cambios en políticas laborales, el mercado laboral estaba cambiando bastante ya antes de Perón. El proceso es largo, ha sido muy estudiado. Algunos, entre ellos Galiani, Garchunov, Juan Carlos de Pablo, muchos otros, han dicho que obviamente la legislación protectora no empezó con la llegada de Perón. Y algunos ejemplos están allí en todas esas leyes que se mencionan, que incluyen desde leyes de comienzos de siglo, la ley, por ejemplo, la recordada ley de accidentes de trabajo, la 9688, que explota en los aires con las hiperinflaciones en Argentina, hasta que se sanciona la ley de accidentes de trabajo, con la creación de las ARTs. Pero tenemos leyes que facilitan la jubilación de ciertos sectores, leyes de descanso dominical, etcétera, y las leyes que protegen a algunos sectores, bueno, viajantes de comercio, etcétera. Todo esto hasta el año 40. Durante el peronismo tenemos un proceso de aceleración muy marcado, sobre todo entre el 43 y el 45, que es el periodo en que la mayor parte de la legislación se arma en realidad con decretos, ¿no? Estamos hablando de regímenes de facto, digamos, donde se pueden, por decreto, hacer muchos cambios. Perón asume la dirección del trabajo, como se sabe, en el 43, es una dirección que ya había sido creada en 1907, se transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión, y para tener una idea de la importancia de este organismo, fíjense que en un par de años, poco más de 2 años, llega a ocupar a 4.500 empleados. Eso era para esa época el 1% de todo el empleo en el gobierno, ¿no? Para tener una idea de lo que era la Secretaría de Trabajo y Previsión, que no era solamente trabajo, como se sabe, sino que era acción social, vivienda, migraciones, y se había estrenado en su función pública con el tema del terremoto de San Juan a comienzos del 44, en su imagen pública. Hay una etapa temprana de organización del sistema, del sistema laboral. Está la creación de los tribunales del trabajo. Ahora vamos a hablar de algunas leyes en particular, pero está la creación de los tribunales del trabajo y la extensión de normas que muchas de ellas ya existentes se extendían a sectores que gozaban, como decíamos, de rentas o protección. Y todo se negociaba caso por caso. Esa era la forma de extender
las normas. Hubo un decreto importante, del año 45, el decreto 33.302, como uno de los tantos normas que salen por decreto, que era la obligación de establecer para todos los empleadores, aplicar a empleados obreros el salario mínimo vital, escala de salarios básicos, el pago del aguinaldo. Crea el Instituto Nacional de Remuneraciones, que ya se financia con aportes de empleadores y empleados, y básicamente determina las escalas salariales, los básicos de convenio, y a partir de allí un proceso de determinación salarial que deja de ser descentralizado y pasa a ser bastante centralizado, como uno puede ver en la abundante literatura sobre este sector, sobre este organismo que fija salarios. E inclusive había normas sobre trabajadores suspendidos que pueden declararse despedidos y que la indemnización se duplica en casos de despidos sin justa causa. Todo el proceso, lo relevante para destacar, me parece aquí, es además la relación entre sindicato y Estado. Es decir, con el objeto de implementar, la idea probablemente era la de tener un sistema político y social basado en algún tipo de planificación centralizada, fuera de tipo indicativo o imperativo, pero si uno lee los planes quinquenales de la época queda claro el proceso el intento de una planificación centralizada que requería a su vez tener relaciones sociales ordenadas, entre comillas, alentando la armonización de conflictos y con la conducción del Estado. Es importante el decreto del año 43 de creación de asociaciones profesionales, el decreto 23.852, que establece la forma, digamos, de cómo se negocia. Primero, se establece un sindicato único por actividad. Segundo, el monopolio de representación, bloqueando todo tipo de desafío, de rivalidad sindical. Tercero, la idea de ir hacia una central única de trabajadores. Obviamente estaba en todo esto la sombra del apoyo estatal frente a una industria que estaba bastante fragmentada. Era la forma de crear un sindicalismo de Estado consistente con esta idea probablemente del sistema político. Y es muy importante la cuestión de los procesos que van desde la afiliación masiva, se determinaba la afiliación masiva a los sindicatos, y la CGT cambia su rol de ser un representante de los sindicatos ante el Estado por ser un mediador entre el Estado y los sindicatos. En realidad hay una pérdida de independencia de los sindicatos, señalada por muchos de los autores que estudian el tema. Digamos, hay un proceso de desmovilización de los trabajadores que tiene sentido en un contexto en donde, bueno, ya llegamos, ya somos nosotros, se genera un proceso de burocratización porque ya no se trata de sindicalistas que van hacia la movilización, sino sindicalistas que representan al Estado frente a los trabajadores. Es un proceso que en lugar de ser bottom-up es top-bottom, ¿no? para entenderlo. Entonces se crea una nueva dirigencia sindical. Este proceso de burocratización, no solo en Argentina, pero en Argentina en particular, es bien notorio y en conflicto con lo que era el sindicalismo previo. Hay un alineamiento de la CGT con el Estado y directamente a partir del 47 un cercenamiento del derecho de huelga vía la intervención de los sindicatos por huelgas declaradas ilegales y el reemplazo de los dirigentes sindicales cuando corresponde, es decir, una intervención directa del Estado ante los sindicatos. Bueno, hay además de esto, que es más general, hay un proceso de cristalización de normas. ¿A qué le llamo la cristalización de normas? Al hecho de que las normas laborales no son solamente normas que pueden ir cambiando, sino que quedan establecidas en el bronce. Y no se pueden cambiar porque son leyes. Por ejemplo, todos los estatutos profesionales, más allá de diversas leyes, los estatutos profesionales. Ahí mencionamos varios estatutos profesionales que básicamente fueron establecidos para, a veces por cuestiones muy de corto plazo, pero que todavía prevalecen en la actualidad, estatutos que se aplicaron básicamente a sectores de servicio, es decir, sectores que no competían con el resto del mundo. Hubo muy pocos ejemplos de normas sobre
sectores transables de la economía. En realidad estos estatutos sobre sectores transables se establecieron bajo regímenes militares. Así que, digamos, la idea era cristalizar normas que no podían cambiar. Vamos a dos temas que me parecen relevantes de los resultados de las políticas. Uno es la parte salarios, otro es la parte del empleo. En materia de salarios, ustedes han escuchado, han visto, han bebido de las fuentes que dicen que los salarios crecieron fuertemente. Básicamente, eso se debe a que uno utiliza salarios de INDEC, de industria, no del total de la población. La industria tuvo un aumento importante cuando uno mira los datos de INDEC de salarios. En el periodo 45-55 son 660% de crecimiento de los salarios nominales contra 470 del IPC que medía la ciudad. O sea, si uno toma entre puntas, hay un crecimiento muy fuerte y por lo tanto promedio importante. Ahora, si uno empieza a corregir estos datos por el lado primero de los salarios, viendo algunos otros datos que no sean los datos de industria que tiene INDEC, hay datos de CEPAL, de salarios de convenio, que muestran una evolución más moderada, que en promedio ya no es 660, sino 560% en el periodo. Con cambios importantes entre sectores, donde obviamente hay sectores ganadores, comercio, industria y el resto. Y ustedes ahí tienen una tabla, para cuando tengan sueño la pueden mirar, es básicamente cómo algunos sectores de gremios tuvieron pérdidas y otros tuvieron ganancias. Y sobre todo la volatilidad fue muy fuerte. Observan ustedes que el porcentaje de años con caída de salarios reales deflactadas por este índice de precios, en muchos casos es el 50%. O sea, la mitad de los años los salarios caen, la mitad de los años los salarios suben. Y en algunos casos eso es mayor. Debo además destacar que había mejoras cuando uno mira los salarios que eran mayores en el periodo previo al 45 y que fueron menores en el periodo 45-55. Ahí tienen los datos de 45 versus 41 y 55 versus 46 para tomar el periodo anterior y el periodo propiamente del gobierno peronista, donde hay por sindicatos, bueno, casos de caídas y de mejoras de salarios. Pero más allá de esta situación que indica que si uno toma los salarios promedio y toma ese salario promedio y lo deflacta con el índice de precios, tiene alguna mejora en el periodo 55, 46, 55, parecida o un poco inferior a la que había en años anteriores. Hay otro punto que es muy relevante, que es el tema del deflactor de precios. Porque no, digamos, el índice de precios tiene problemas. Esto ya ha sido estudiado, hay muchos trabajos en los cuales yo me he nutrido para esto, y lo que aparece es que el índice de precios, sobre todo el de la ciudad, podía no reflejar los precios de la región metropolitana, porque no es la ciudad, sino la ciudad y el área del Gran Buenos Aires, y estaba afectado por distorsiones de precios relativos. En la época, en el peronismo, hubo precios administrados en abundancia, no solamente en alimentos, en medicamentos, en la vestimenta, las tarifas de los servicios públicos y los alquileres. Y por lo tanto, con esos precios administrados, que era en realidad fijación de precios máximos, se desarrollaban mercados negros y una parte de la población no se beneficiaba de los congelamientos. El caso de los alquileres es típico, digamos, con la ley de alquileres, por supuesto, el que ya tenía un alquiler se beneficiaba, el que no tenía alquiler tenía que enfrentar precios mucho más altos o no poder alquilar. Pero, digamos, lo que se tomaba en los índices de precios eran los precios que estaban, digamos, dados oficialmente. Nada de esto es muy extraño a lo que vimos en algún momento, entre el 2005 y el 2015, en que había una cantidad de precios que se tomaban como precios oficiales y no los precios reales. En los hechos, la canasta de precios estaba cambiando constantemente porque no todos los bienes y servicios estaban disponibles, no todos al precio oficial. Un ejemplo es la brecha de tipo de cambio, ya la han mencionado, no voy a volver sobre ese punto. La brecha
se reflejaba en un mercado negro, que no necesariamente estaba en los precios, porque, repito, el IPC tomaba los precios oficiales. Digamos, si uno mide los salarios, inclusive los salarios industriales, puede ser los de INDEC, o CEPAL u otros salarios, puedo observar que midiendo contra tipo de cambio no hay cambios apreciables en los salarios reales medidos contra tipo de cambio. Sobre todo, lo que se observa es que las series de salarios a precios constantes y en dólares, cuando uno las toma empezando en los años 40 y terminando hacia el año 60, observa que convergen, básicamente porque lo que pasa entre el 55 y el 60 es que se ajustan los precios, porque se empieza a liberalizar los mercados, y esos precios que no tomaban la verdadera inflación la empiezan a tomar en ese periodo. Déjenme simplemente mostrarles en este gráfico, en esta tabla, las variaciones de precios 55-45, 60-55. Observen ustedes precios que iban a tasas muy altas, mientras el IPC decaba 55 acá 45, dice 471.8. Entre el 60 y el 55 la variación del IPC otra vez es 400%, mucho más alto que el resto. En suma, variaciones de salarios reales que fueron, cuando uno toma el periodo completo, mucho más modestas de lo que aparecen con los primeros datos que uno tiene disponibles. Un dato adicional es que las remuneraciones no evolucionaron todas igual, no solamente por diferencias entre sectores, sino por achatamiento salarial. Simplemente para mencionarlo, porque no hay tiempo, hubo un achatamiento salarial, lo que llamamos la reducción del skill premium, eso ha sido estudiado por los autores que están mencionados, y más allá de alguna reversión de ese proceso a comienzos de los 50, en los hechos había claros incentivos para que el skill premium se redujera durante todo el periodo. Voy brevemente al empleo para señalar que esta época lo que muestra es una evolución muy fuerte del empleo público y mucho más débil del empleo privado. Si uno mira los datos de empleo público, sector gobierno, en la década del 20 crecía al 3,7, muy fuerte, en la década del 30 crecía a 3,7, en la década lo que va del 43 al 55 creció al 5,5, y después del 55 al 60 un poco menos. Pero observen ustedes el resto privado, que va desacelerando marcadamente, con caídas en el agro, tanto en los años 30 como en los 40, y con el sector de industria, comercio y servicios mostrando un crecimiento bueno, que es menor que el observado en el pasado y lo que fue posteriormente. Es decir, básicamente no hubo boom de empleo privado. Sí hubo un boom de empleo público. El empleo del gobierno, que eran 200.000 funcionarios en el año 20, se duplicó en 20 años a 420.000 en el año 40, y después en 10 años se duplicó de nuevo, 834.000. Es decir, no hubo un boom de empleo privado, sí hubo un boom de empleo público, y lo que se nota son elementos que hacen pensar en un crecimiento, una caída del porcentaje de la población asalariada, hay diversos elementos para mostrarlo, y un crecimiento de la informalidad laboral. En suma, era un mercado disfuncional para el crecimiento. Obviamente había intentos de aplicar políticas de extensión de los beneficios sociales, ya en el periodo de interguerra, la Carta del Laboro y el programa de Beveridge en Inglaterra, pero con Perón los cambios se dan en un procedimiento muy rápido, como dijimos, primero 43-45 y después en los siguientes años. Y en términos generales lo que deja es una situación en la que se sentaron bases de inflexibilidad e insostenibilidad de las normas laborales que frenaron el desarrollo de lo que era hasta entonces una economía abierta y competitiva, la Argentina, que finalmente no pudo ser, entre otras cosas, por esto. Paso al tema previsional, si tengo unos minutos todavía.
Bueno, no voy a hacer la historia. Obviamente uno antes de hablar del sistema previsional con el peronismo, uno tiene que plantearse en la situación previa. No voy a abundar en esto, simplemente decir que obviamente había sistemas previsionales que venían armándose desde fines del siglo XIX, en parte como acción directa del Estado, no era por demanda, sino por acción del Estado, sistemas básicamente de capitalización colectiva, y que al comienzo no tenían contribuciones, recién empiezan las primeras contribuciones, el aporte personal, allá por el año 1904 con la Caja del Estado. Hubo un periodo que va mostrando la aparición de cajas que se forman en parte por demandas, en parte por acciones del Estado, que trata de digamos, lograr cierto apoyo al armar estas cajas. Eran sistemas donde los parámetros del sistema naturalmente eran parámetros que podían dar una idea de tasa de reemplazo relativamente baja. La tasa de reemplazo en realidad no podía ser muy alta con los parámetros que tenía el sistema. Se jubilaba la población entre los 47 y los 50 años, pero se admitía el retiro con 20 años de servicios y generalmente se daban esa posibilidad de retiros anticipados. Las contribuciones eran importantes, pero eran 1.3 del PBI. El sistema estaba fragmentado. Brevemente eran sistemas fragmentados, ya sea primero por inclusión o exclusión, si los trabajadores formales estaban incluidos y una porción pequeña de trabajadores formales, una porción relativamente pequeña. Teníamos hacia el año 40 400.000 en principio trabajadores que podían estar cubiertos. Pero además el sistema estaba fragmentado por las diferencias paramétricas y por restricciones al traspaso entre cajas, porque como las cajas eran débiles, los subsistemas no querían transferencias. Como dije, la cuenta actuarial no cerraba. Y ese era un problema. Bueno, a esto se suma un tema importante, es que con el comienzo de la Segunda Guerra empezaron a aparecer problemas fiscales. La recaudación fiscal cayó de un promedio de un poco menos del 10% del PBI entre el año 1935 y 1939, cayó al 7.6% entre el año 42 y 43. O sea, había una caída de la recaudación fiscal producto básicamente de la caída de los impuestos al comercio exterior, y por lo tanto algo había que hacer. Y la idea fue, bueno, ¿qué tal? Entre otras cosas, se decidió en 1943 aumentar 7 puntos porcentuales la carga sobre los salarios, tanto en aportes personales como patronales. Eso era un aumento del 54% de la alícuota. La recaudación se duplicó porque pasó de 1.3 del PBI a 2.6 del PBI en el año 45. Ahora, se duplicó no solo por el aumento de las alícuotas, sino porque una parte importante de ese aumento de recaudación fue por el aumento de la base de aportantes, porque ese es el punto central ahora a destacar, el aumento de la base de aportantes, la extensión del sistema que estuvo entre las primeras decisiones de la gestión del peronismo. En menos de 2 años, se triplicó la cobertura teórica, que pasó de 400.000, 420.000 eventualmente cubiertos teóricamente, a 1.200.000 individuos. En esto había un objetivo de consolidación política, porque la idea era la extensión del sistema a toda la población formal ocupada para lograr una legitimación política y consolidar el poder. Pero además había una cuestión fiscal, no solamente política, porque se partía de un sistema pequeño, relativamente pequeño, estos 400.000 cubiertos, lo que garantizaba que si uno lo extendía iba a tener un gran impacto social. Pero además la extensión se hacía básicamente en general con mucho aumento del sector privado, por lo cual el que ponía la plata era el sector privado, las empresas y los
empleados, cuando no ocurría que se obligaba que todo el aporte lo hiciera la empresa. Y todo eso le daba fondos al fisco, por supuesto, porque se acumulaban fondos. Y además todo esto, en lo político, más allá de lo fiscal, en lo político implicaba que uno estaba acercándose al ideario de los sindicatos no comunistas que reivindicaban estas cuestiones de cobertura social, o sea, separándose de los objetivos de los sindicatos comunistas o anarquistas. Y finalmente era una consolidación del partido de gobierno, porque lo que se desarrollaba era un proceso donde se iba ampliando caso por caso esta extensión de la cobertura de creación de cajas. Primero los sectores beneficiarios de Borlenghi, de comercio, y después sectores tanto estatales como de la industria. En 1946 los afiliados teóricos ya eran 2.200.000. Recuerden ustedes, 400.000, 2.200.000, y la ampliación llegó a 4.800.000 individuos a fines del 54. Es decir, se multiplicó por 12 el teórico. Obviamente en el plano fiscal esto permitió un aumento de la recaudación. Desde el 47 la seguridad social fue la principal fuente de recursos del fisco, con 1/3 de los recursos totales. Era 4,5% del PBI en el 47, 6% del PBI en el año 50. Hoy en el sistema público no financiero, el sistema de seguridad social es el 6% del PBI. Desde el inicio, además, el sistema estuvo nacionalizado, el Instituto Nacional de Previsión Social, con la administración y la dirección de las casas, creando estos excedentes que fueron absorbidos por el Tesoro. Excedentes que, como ya fue dicho, se fueron agotando rápidamente. Aquí hay algún dato del balance financiero de las cajas previsionales que empezaban con balances extraordinarios, resultado primario como porcentaje del gasto, y llegaban en poco tiempo a niveles que eran mucho más bajos o directamente deficitarios. Aquí una cuenta de la recaudación teórica versus la recaudación real. Básicamente este cuadro lo que trata de mostrar es que hubo un comienzo muy muy claro de informalización de la población trabajadora, porque básicamente se multiplicaba la creación de población cubierta y en realidad no crecía la recaudación. Hay un gráfico con la evolución de las contribuciones a la seguridad social hasta el año 60, en que quedan consolidadas en torno del 32% aporte más contribuciones. Bueno, hubo un proceso de centralización de la política previsional, como decíamos. Hubo alguna marcha atrás. En el año 53 las cajas recuperaron la autarquía. Eso fue por un corto tiempo. En el año 54 se dicta la ley 14.370, que reforma el sistema, introduce dos cambios, como es conocido. El primero es en el plano del financiamiento, sustituyó la idea del principio de capitalización colectiva, o sea, la idea de básicamente una contribución definida, un sistema de contribución definida, por un sistema de beneficios definido, un sistema de reparto, que se bautizó con el nombre de sistema de solidaridad intergeneracional. Y además, se lograba de esta forma, con esto, además, desvincular aportes y beneficios, dando base a este proceso de achatamiento de la pirámide de jubilaciones y pensiones, lo cual es importante porque esto se superpone al achatamiento que venía haciendo la política laboral, el mercado de trabajo, digamos, achatando salarios, y ahora había un achatamiento ya en la jubilación. Entonces, ¿cuál es el legado? Bueno, hemos dicho, primero, en lo legal, en lo laboral y previsional, una rápida ampliación de la cobertura, y en el caso de previsional hemos dicho que se multiplicó por 12 la población que legalmente calificaba. Una cosa es calificar legalmente, otro en términos reales, pero bueno, legalmente calificaba estar cubierto. Segundo, una tensión permanente entre los sindicatos más fuertes y el Poder Ejecutivo. Se negociaba caso por caso. El superávit previsional en este periodo, en el último periodo, fue el que permitió bancar el déficit del Tesoro. Y eso se hizo aumentando la imposición
al trabajo, aumentando la cuña salarial, es el tax wedge, la diferencia entre el beneficio que uno se lleva de bolsillo y el salario bruto, o los costos laborales, y la informalidad. Bueno, se reemplazó el sistema de contribución definida por un sistema de beneficio definido, dando lugar a este achatamiento doble, además, ya no en salarios solamente, sino en previsión. Y con el tiempo, lo que quedaba claro era el inevitable deterioro del sistema, porque el sistema perdía sus activos, o sea, el sistema no recuperaba los fondos, con el aumento de la informalidad uno se quedaba con un sistema que tenía mucha gente que no podía llegar a obtener una jubilación. Y entonces mis últimos 2 puntos es, primero hay señalar lo que fue la masificación del sistema. Yo voy a hablar del Big Bang One en este sentido, para referirme a la masificación del sistema previsional, el proceso de masificación durante esta etapa del primer peronismo, por la vía de incorporar población activa formal de todas las actividades, casi sin excepciones. Entonces, con ello se ampliaban los recursos del sistema, Big Bang, no solamente en gente cubierta, sino en recursos, pero claro, recursos que no fueron ahorrados y fueron utilizados para financiar el déficit de ese momento. La deuda nunca se pagó, porque se pactaron tasas de interés negativas. Les recuerdo que cuando ustedes hablan de tasas de interés negativas deben recordar los puntos que hicimos sobre el índice de precios, porque uno deflacta con los precios, con el índice de precios de la época, y ese índice de precios no es el mejor índice para deflactar. Pero el punto a señalar en el sistema previsional es que se pasa del Big Bang 1 al segundo Big Bang, o al Big Bang 2, digamos, porque esta masificación del sistema previsional que tuvo lugar durante el primer peronismo es solo comparable, a mi modo de ver, con la segunda gran expansión que tuvo lugar 6 décadas más tarde, que fue entre el 2005 y el 2015, lo que yo llamo Big Bang 2, con la masiva incorporación ya no de población activa para entrar en el sistema y aportar, sino de población pasiva que no cumplía con los requisitos para acceder al sistema. O sea, hubo un Big Bang One de incorporar población activa, muchos no llegaban a jubilarse, durante años se insinuaban moratorias, las moratorias eran recurrentes. Entonces el segundo Big Bang es cuando ya reconocemos esta situación, hacemos el Big Bang 2, que es el ingreso masivo de población pasiva. O sea, el Big Bang One, allá lejos en el tiempo, sentó las bases para que, al extremarse los incentivos a la informalidad, hubiera que avanzar en un proceso dual, ¿no? Un proceso adicional sobre la población pasiva, que es el Big Bang 2. En mi concepto, es un poco el huevo de la serpiente que hizo finalmente eclosión, para decirlo en términos poéticos, si les parece. Bueno, me detengo aquí y voy a las preguntas, si hay. Buenísimo, muchísimas gracias por la presentación, Juan Luis, muy interesante. Si les parece, yo no tengo ninguna pregunta en el chat, no sé si... No. Buenísimo, Gerardo, te doy la palabra. Gracias, María. Bueno, Juan Luis, como siempre, 2 papers espectaculares, sabes que hablamos y se tuve que hacer de muleto en la Universidad de Itela. Yo creo que además en el Big Bang 1 hay un legado que, como vos decís, tenés un aumento, viste, obviamente, de los aportantes, tenés un superávit que ayuda, obviamente, al Tesoro, el Tesoro intercambia ese cash por esos bonos compulsivos que luego, como decís vos, van a estar a tasas de rendimiento negativas, con lo cual se va a descalzar, pero además en el paper, que acá no lo presentás, tenés lo que se llama la famosa tasa de reposición, creo que le decís, o la tasa, ¿te acordás? Haces un cálculo actuarial, entonces ya tenés un sistema casi demente en el mismo momento, porque vos calculás tasas actuariales de repago a los que se van jubilando dentro del periodo peronista, ¿no? Con las distintas cajas, es verdad, todavía no integradas, que no están bancadas por ese capital, o sea, no hay un fondo sustentable para eso, ¿no? No sé si me equivoco. O sea, eso es una cosa explosiva y que es un legado, porque hay una desconexión, ¿no?,
en ese fondo sustentable para prometer esas jubilaciones. Viste que tenés jubilaciones del 75%, y luego decís que en el fondo a un rendimiento tal vos podrías haber pagado el 55%. ¿Estoy en lo correcto en esto? Es decir, como es casi esquizofrénica todo el desarrollo del Big Bang 1. Gracias Gerardo. Puedo sumar ahí, Juan Luis, antes de que contestes, una pequeña preguntita que en la misma línea. Si vos tenés o has visto a mano alzada, con mayor precisión mejor, una estimación de los recursos que le extrae, digamos, el sector el Tesoro a las cajas previsionales durante este periodo mediante la colocación de bonos a tasas muy inferiores a las del mercado. Bueno, voy sobre las dos cosas. Primero, digamos, efectivamente, digamos, son sistemas que uno puede mirarlos en el tiempo con la idea que, digamos, como requieren equilibrio de largo plazo, digamos, los sistemas, sobre todo en el caso de beneficio definido, requieren modificaciones paramétricas permanentes. En el caso de capitalización, uno debería ser más cuidadoso y digamos, hacer las cuentas antes de prometer, porque en un sistema de capitalización, vos lo que prometés, digamos, es difícil prometer una tasa de interés real, que yo te voy a pagar tanto. En general uno ve bastante miopía, pero todos hemos estado viendo hoy lo que fue el periodo. El periodo tenía niveles de incertidumbre muy grandes. Esta gente pensaba que se venía la tercera, la cuarta y la quinta guerra mundial. En fin, había muchas ideas alrededor de todo esto, y el mundo se terminaba mañana. Entonces lo que había que lograr era probablemente hacer caja muy rápido, políticamente, y prometer, básicamente. Eso no lo puedo asegurar, pero básicamente las promesas eran imposibles de cumplir, tanto para el sistema de capitalización. En el caso de beneficio definido, en última instancia era diferente, porque vos simplemente le dabas, podías, cuando no había mecanismos automáticos, vos podías darle a la gente lo que se te ocurría, lo que te alcanzaba, y básicamente lo que hacías es reducir la jubilación. Yo te recuerdo, Gerardo, que este sistema, durante los años 60, los años 70, los años 80, fue un sistema que cerraba, no solamente con ajuste paramétrico, sino bajando las jubilaciones. Era básicamente, digamos, comiéndose los fondos. Y lo que no se comieron, y ahora voy a la segunda pregunta, la pregunta de Javier, realmente el Tesoro se comió no solamente buena parte de los recursos depositados en los años 40, sino también en los 50, en los 60, en los 70 y en los 80. Es decir, digamos, una cuenta de cuánto depositaron, o sea, hay algunas cuentas por allí, yo no me acuerdo los números, pero digamos, no podés hacer una cuenta de cuánto depositó la gente durante 50 años, a alguna tasa de interés, digamos, y cuánto se pagó, digamos. Y en última instancia puede ser que lo que se pagó con déficit, porque vos utilizaste recursos de otro lado, vos empezaste a utilizar el sistema tributario para empezar a alimentar los pagos del sistema previsional. Así que esta es una historia de subsidios cruzados, es una historia muy triste, y hoy seguimos en ese mismo proceso, porque hoy seguís en un proceso en el cual estás empezando a ver, digamos, también subsidios cruzados. Te recuerdo que hay subsidios cruzados por la forma en que se hacen los aportes y por la forma en que se cobran las jubilaciones. Y eso sigue estando, eso no ha sido corregido, en estos tiempos. Así que el punto que yo quise señalar es que si vos tenías esa expansión fenomenal en el primer periodo y vos lo que lograbas era tener un sistema que convergía a la informalidad, como seguís convergiendo hoy, y bueno, tarde o temprano tenías que masificar el sistema de previsión dándole a todo el mundo algo. Bueno, eso es el Big Bang 2 que apareció
en el 2005 a 2015. Gracias, Juan Luis. Osvaldo Meloni había puesto una pregunta en el chat. No sé, Osvaldo, si querés hacerla a viva voz. No, te preguntaba, digamos, vos sos experto no solamente del peronismo, sino digamos, de economía laboral, si es que en ese periodo empiezan a surgir estos regímenes de privilegio en el cual aparece el sindicato presionando para que se jubilen a más temprana edad o que te computen años de jubilación por menos años de servicio. Si es que en ese periodo aparece o es posterior. No, la verdad, gracias por lo de experto. Mira, hay presiones de los sindicatos, pero en realidad no. El tema previsional, digamos, es el comienzo de estos mecanismos previsionales. Y en realidad, digamos, lo que tuviste luego son las presiones periódicas por el tema de moratoria, pero no, yo no he visto mencionado eso como un hecho relevante en ese periodo. Gracias, Juan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Todo suficientemente confuso para... No. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, aprovecho para hacer una pequeña pregunta yo. Ayer me leí los capítulos y los disfruté muchísimo. Y hago una pregunta muy, muy sencillita, ¿no? Vos mencionás en el capítulo sobre todo el de política, el de mercados laborales, ¿no? Estas rigideces que se van introduciendo y que después es como muy difícil romperlas, ¿no? Y me pregunto además como en una comparativa regional, ¿cuán único fue este proceso en la Argentina? ¿Cuán similar a otros procesos de la región en términos del legado posterior, ¿no? A qué nos llevó después y a qué rigideces que hoy en día no podemos eliminar? Dado que yo no soy especialista en mercados laborales, te lo pregunto. No, está bien, la pregunta es muy atinente, porque en realidad lo que en muchos países había mecanismos muy, muy, muy rígidos de negociación. El tema de los estatutos es complicado, porque los estatutos ya son leyes, ¿viste? Las leyes no las cambiás ni a palo. Vos cuando hablas con los periodistas hoy en día, los muchachos hablan contra la legislación laboral, pero no se fijan en el estatuto del periodista. Y lo mismo pasa con toda la gente que tiene estatutos. La diferencia con otros países es que han ido, digamos, flexibilizando esa normativa y lo han hecho de diversas formas. Primero porque no tuvieron esa normativa de forma tan rígida, como digo, con los estatutos. Muchos países se enfrentaron a esa rigidez. Está el caso de Perú, en algún momento hace una reforma arancelaria, abre su economía, pero se olvidaron que tenían una norma ahí, una chiquitita, una norma que decía que no se podían despedir gente. Entonces, ¿sabés lo que pasó? Lo que pasó es que a los 6 meses se cayó la reforma arancelaria. O sea, a los 6 meses echaron al ministro de Economía. Es decir, ¿qué es lo que tiene que pasar cuando vos, digamos, te olvidaste de esa cosita que tenías por allí, de que no podías reestructurar las empresas? Y bueno, digamos, uno puede mencionar no solamente el caso de Chile, sino el caso de Brasil más recientemente, inclusive, digamos, en Uruguay, que es un país que, bueno, que tiene mucha rigidez en muchas normas, se las arreglan para ir, digamos, flexibilizando un poco. Argentina es un poco el caso extremo, que te imaginas que Ecuador no podría tener esta normativa, Chile no la puede tener, Brasil no la tiene, bueno, y Colombia y Perú funcionan de otra forma. En última instancia, si tenés suficiente informalidad, tenés un mercado flexible, pero la idea es tener flexibilidad en términos formales. Así que Argentina es un caso extremo de la región. Creo que, digamos, ahí siguiendo un poquito lo que decía María, porque creo que es una pregunta que los que tocamos de oído este tema, que simplemente ustedes son los especialistas, creo que lo que vemos es es decir,
todo lo que estuvimos escuchando durante todo el día es muy macro en muchos sentidos. Es decir, están hablando un poco del comportamiento macro del país. Ya creo que lo interesante de Argentina es cómo ese macro se transforma en el micro. Porque al fin y al cabo el legado es micro. ¿Ok? El legado es un montón de legado en el comportamiento, como vos decís, el huevo de la serpiente. ¿Ok? Que recién decíamos con Gaby que nos gustaba mucho la expresión esa. ¿Ok? Es decir, que básicamente es ese tema, ¿no? El tema, ¿cómo... ¿Qué les parece a usted que es tan característico de Argentina, que transformó, y bueno, también Jerry mencionaba cosas parecidas, ¿qué transformó esto macro a lo micro? Es decir, ¿por qué estos comportamientos perversos se han logrado mantener, que ha generado este comportamiento en los distintos sectores que ustedes estuvieron hablando? No sé si es para pensar, pero a ver si tienen una buena visión sobre esto, ¿no? Bueno, pero si vos generás un régimen que no es competitivo, ya sea porque por una decisión macro vos cerrás la economía, ponele, te pongo en esos términos, y por una decisión también macro le decís que las tarifas de servicios públicos no se van a ajustar y por lo tanto las empresas van a tener que manejarse de otra forma, etc. Vos empezás a tener, o que los salarios son determinados por un organismo público. Mirá, tenés decisiones, macro decisiones y algunas decisiones que te afectan directamente a la micro de todos los días de las empresas. ¿Qué empresarios, me pregunto yo, nosotros acabamos de hacer un seminario hace pocos días sobre, que tiene mucho que ver con los empresarios que vos tenés. ¿Qué empresarios podés tener en una economía que está cerrada, que es no competitiva y que básicamente obligás a ir a pedirle al Estado alguna cosa? Yo te diría, eso te genera, digamos, un comportamiento microeconómico de buscadores de rentas, ya no empresas competitivas. Y eso te va de la macro a la micro y de la micro otra vez a la macro, es decir, se mezcla todo. No sé si es... Digamos, hay un comportamiento que es transitorio, que se vuelve permanente. Es decir, que claramente sí, pero en un momento no es obvio que el transitorio va a ser permanente, pero en un momento esto se convirtió de transitorio en permanente, ¿no? Eso... Sí, ha tenido periodos de mayor apertura en que eso va cambiando, digamos. Claro. El periodo de convertibilidad claramente es un periodo que te obliga a competir, pero bueno, se olvidaron de algunas variables y bueno, allí estamos, ¿no? Bueno, son las 3:30 en punto, así que estamos súper puntuales, recuperamos esos minutitos que habíamos perdido. Mauricio va a continuar y después de la sesión de ahora podemos hacer un pequeño break de 10 minutos antes de la última sesión. Así que bueno, gracias Luis y ahora, bueno, Mauri, todo tuyo.